Bueno, buen día chicos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a su clase de legislación. Hoy vamos a continuar pues en el último tema que nos quedamos. Pues vamos a comentar un poquito más referente a lo que es la prescripción. ¿Cuál es el tiempo que la ley tiene estipulado para la prescripción? Y para esto pues bueno, creo que el último día hablamos sobre lo que era la prescripción. Recordando un poquito, vimos que la prescripción pues es uno de los métodos o modos también de extinguir la obligación tributaria. Y para que se dé la prescripción, pues podríamos hablar de algunos requisitos para que se dé la prescripción. Y básicamente podríamos mencionar 3 requisitos. Tal vez el primero sería la existencia de un derecho a ejercer, ¿sí? O sea, la existencia del tributo o la obligación tributaria. El segundo sería la inacción por parte del sujeto activo que corresponde a la obligación tributaria en no cobrar el tributo. Y el tercero, pues el transcurso del tiempo señalado por la ley. Básicamente esos serían los 3 requisitos. Vamos a ver en el Código Tributario lo que dice el Código Tributario. Permítame. Y lo del Código Tributario lo tenemos en el artículo 47, ¿sí? Que nos habla referente a la prescripción. Y aquí está la información sobre la prescripción. Y la información que tenemos, vamos a ver, la puse un poquito más grande para poderla leer. Dice, el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o responsables deberá ejercitarse dentro del plazo de 4 años. ¿Sí? O sea que ese es el plazo de la prescripción, ¿sí? De los impuestos que están establecidos en las leyes tributarias. 4 años. Dice a continuación, en igual plazo, deberán los contribuyentes o los responsables ejercer su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente cobrado por concepto de tributos, intereses, recargos y multas, ¿sí? Entonces, acá pues la ley establece ese plazo de 4 años que se va a ejercer pues al momento del vencimiento de la obligación tributaria. Recordemos que hay impuestos que son, por ejemplo, que se pagan en forma mensual, otros, por ejemplo, son pagos trimestrales y otros que es pago anual. Entonces, a partir de la fecha del vencimiento del pago del impuesto, a partir de ahí empieza a correr los 4 años, ¿sí? Entonces, es de controlar bien los 4 años y ese es el plazo, en el caso de la prescripción, es el plazo que tiene en este caso el sujeto activo para poder reclamar el pago del tributo, ¿sí? a un contribuyente que no haya pagado el impuesto correspondiente. Entonces, transcurridos esos 4 años, pues ya no tiene realmente una obligación legal de pagarlo. Aunque en este caso, por ejemplo, el sujeto activo, pues le exigiera el pago, ¿verdad? Si se lo está exigiendo fuera del tiempo establecido, realmente ya no procede, ¿verdad? Por ahí recuerdo que el último día que hablamos de esto, alguien me preguntaba ahí, pero en el chat ya no lo pude ver a tiempo, ¿qué pasaba si el reclamo se hacía un día antes? Aún media vez está dentro del plazo establecido dentro de los 4 años, aún un día antes, pues puede hacerse el reclamo, ¿verdad? Media vez se hace el reclamo por el no pago de un impuesto, pues ahí queda suspendida la prescripción. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, digamos, dejamos de pagar un impuesto,
¿sí? Dejamos de pagar un impuesto y ya pasaron casi los 4 años. Y digamos algo, mañana es el último día que tiene, en este caso, es por decir algo, la SAT de reclamar. Mañana es el último día, pero cabal hoy, en horas de la tarde, nos notifican de que dejamos de pagar tal impuesto o ese impuesto, pues ahí ya se suspende el plazo. No importa que mañana venza, pero si la SAT nos dijo un día antes, mire, usted tiene pendiente el pago, necesitamos que nos presente si pagó o no lo pagó y por qué no lo ha pagado, o que presente a pagarlo en caso no se ha pagado, ¿verdad? Más las multas correspondientes e intereses. Entonces, en ese momento, o sea, un día antes, la empresa va a tener la obligación de cumplir y pagar el impuesto, ¿verdad? Y justificar por qué no lo pagó. Si alguna causa justificada o si lo pagó y el pago se perdió en el camino, ¿verdad? No le llegó a la SAT, algo que haya pasado. Si en dado caso la empresa lo ha pagado, pero si la empresa está consciente que no lo pagaron, un día antes que reclamen o unas horas antes de la fecha de vencimiento, pues ahí se suspende la prescripción, ¿sí? Queda activo ese impuesto. Y ya, en ese caso, pues como el plazo está, casi está por vencer, el derecho de prescripción, entonces, pero como todavía se ejerció por parte del sujeto activo, en ese caso, pues ya van a entrar a un juicio, ¿verdad? Lógicamente, la SAT por la vía legal, por medio de tribunales, va a exigir que el contribuyente pague lo que no ha pagado, ¿verdad? Y ahí queda interrumpida la prescripción, ¿sí? No puede decir, pero como mañana vence ahí me libro del pago de impuestos o multas. Eso ya no procede, ¿verdad? Porque la SAT se dio cuenta un día antes o unas horas antes y el contribuyente fue debidamente notificado, ¿verdad? Y enterado. Bueno, vamos a ver qué nos dice el artículo 48. Dice prescripción especial. A ver, ¿quién me hace el favor de leerlo? Si quieren lo leo yo, profe. Ok, está bien, Jorge. Dice artículo 48, prescripción especial. No obstante lo establecido con el artículo anterior, el plazo de la prescripción se ampliará a 8 años, cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la administración tributaria. Ok, bueno, ¿qué entendemos con este artículo? ¿A qué creen que se refiere de ampliar el plazo a 8 años? ¿Para quién o para quiénes? Para los contribuyentes, Ajá, para los contribuyentes, ¿pero para qué clase de contribuyentes? Ahí lo dice en el artículo al final. Dice, para los contribuyentes o responsables que no se hayan registrado en la administración tributaria. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa no está, bueno, está operando ilegalmente, no está inscrita en la SAT y el negocio está abierto y la SAT se percata de eso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, para ellos la prescripción aplicable no van a ser 4 años, sino el doble, 8 años, ¿sí? Porque están ilegalmente, ¿verdad? Entonces ahí, en este caso, el código tributario les duplica a ellos el tiempo, ¿verdad? Entonces, para ellos se duplica el tiempo en el caso de que haya una situación de estas, ¿verdad? Hoy en día, pues, para que no suceda eso, pues, lógicamente la SAT tiene que estar haciendo visitas, ¿verdad? Y sí que presenciales a los distintos negocios o empresas para verificar que realmente, pues, estén legalmente inscritos. Vamos a ver qué dice también el artículo 49. Dice cómputo de los plazos de la prescripción. Los plazos establecidos en los artículos 47 y 48 de este código se contarán a partir de la fecha en que se produjo el vencimiento de la obligación para pagar el tributo, ¿sí? Ahí donde empieza el plazo, ¿verdad? Lo que les decía. Entonces ahí solo es de calcular, pues exactamente, para ver cuál es la fecha de vencimiento. Les decía que antes, pues muchas empresas podían evadir impuestos o si dejaban de pagar una o varias declaraciones,
A veces si la SAT no los fiscalizaba, pues a veces ni cuenta se daban, porque sus controles y registros pues realmente eran obsoletos. Hoy en día, pues con esto que la SAT tiene los impuestos ya en línea, pues para ellos es mucho más fácil hoy en día determinar si las empresas están o no contribuyendo con el pago de impuestos, o si no pagaron X declaración, pues para ellos es mucho más fácil hoy en día, por medio de Internet, verificar qué contribuyentes pues están omisos, o sea que no están pagando los impuestos o dejaron de pagar y tienen una obligación o varias obligaciones tributarias pendientes, ¿sí? Vamos a ver artículo 50, que también nos habla sobre la interrupción de la prescripción. A ver, ¿quién me quiere colaborar en leer el artículo 50? Si quiere lo leo yo, profe. Está bien, Pedro, gracias. Artículo 50. Interrupción de la prescripción. La prescripción se interrumpe por 1. La determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta se efectúe por el sujeto pasivo o por la administración tributaria, tomándose como fecha del acto interruptivo de la prescripción, la de la presentación de la declaración respectiva o la fecha de la notificación de la determinación efectuada por la administración tributaria. Este último caso, la misma se efectuará conforme lo que establecen los artículos 103 y 107 de este código. La notificación de conferimiento de audiencia por ajuste del tributo, intereses, recargos y multas. No interrumpe la prescripción. 2. La notificación de resolución por la que la administración tributaria confirme ajustes del tributo, intereses, recargos y multas y que contenga cantidad líquida y exigible. 3. La interposición por el contribuyente o el responsable de los recursos que procedan de conformidad con la legislación tributaria. 4. El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por hecho indudable por parte del sujeto pasivo de la misma. 5. La solicitud de facilidades de pago por el contribuyente o el responsable. 6. La notificación a cualquiera de las partes de la acción judicial promovida por la administración tributaria, así como la notificación de cualquier resolución que establezca o otorgue medidas desjudicializadoras emitidas dentro de procesos penales, así como la sentencia dictada en un proceso penal relacionado con delitos contra el régimen tributario o aduanero. 7. El pago parcial de la deuda fiscal que se trate. 8. Cualquier providencia precautoria o medida de garantía debidamente ejecutada. 9. La solicitud de devolución de lo pagado en exceso o indebidamente presentada por el contribuyente o responsable, así como la solicitud de devolución de crédito fiscal a que tenga derecho el contribuyente conforme a la ley específica. El efecto de la interrupción no es computar para la prescripción todo el tiempo corrido hasta del acto interrumpido. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el plazo a partir de la fecha en que se produjo la interrupción. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí leemos pues algunas disposiciones también adicionales, ¿verdad? En cuanto a este tema. Y también es de considerar acá, por ejemplo, que también no solo la SAT tiene plazo de prescripción, sino también las empresas, ¿verdad? Puede suceder que una empresa, por ejemplo, pagó de más cuando hizo el cálculo y pago de sus impuestos, por ejemplo, pudo haber pagado de más y no se dio cuenta al contador y nadie se dio cuenta. Posiblemente un error contable o seguramente un error contable, ¿verdad? Y lógicamente algo involuntario. Entonces, si pagaron de más, por ejemplo, un impuesto, pues de la misma manera, si se dan cuenta posteriormente que pagaron de más, también para en este caso, el sujeto pasivo, también va a contar el tiempo de prescripción de 4 años, ¿sí? Solamente va a tener también chance de reclamar durante esos 4 años. Después de ese plazo, aunque se den cuenta o sea la cantidad que sea, pues ya no puede reclamar, porque ya ha pasado el tiempo de prescripción, ¿sí? El tiempo de reclamar, que digamos que son 4 años, ¿verdad?
Luego dice el artículo 51, renuncia a la prescripción. Se entiende renunciar a la prescripción si el deudor acepta deber sin alegar prescripción o si paga total o parcialmente la deuda prescrita. Este pago no se dará devuelto en ningún caso. Artículo 52 dice prescripción de obligaciones accesorias. La prescripción de la obligación principal extingue las obligaciones accesorias. Artículo 53. Me salte una vez, ¿verdad? Artículo 53. Acción o excepción de prescripción. La prescripción podrá interponerse como acción o como excepción ante la administración tributaria y deberá ser resuelta en la forma y plazos que establece este código. La resolución debe ser aprobada por la autoridad correspondiente de la Superintendencia de Administración Tributaria o quien desarrolle sus funciones conforme a la ley. Bueno, ya en este caso, pues cuando sean estos casos, pues lógicamente la empresa pues va a necesitar, así que no solamente tener buenos asesores, no solo en materia contable, sino tributaria, sino también abogados, ¿verdad? La empresa tiene sus abogados pues para interponer los recursos necesarios y en el tiempo que corresponde, ¿verdad? Siempre respetando los tiempos y los recursos que se pueden interponer. Bueno, acá pues estamos con esta parte y vamos a entrar entonces a otro tema que tenemos planificado compartir con ustedes. Y este tema pues se llama el ilícito tributario. El ilícito tributario. Profe, yo tengo una duda con eso de la prescripción. Con eso, digamos, de que una deuda que se tenga, por ejemplo, que un pequeño contribuyente no haya pagado sus declaraciones, digamos, y al pasar esos cuatro años que establece la ley, por decir así, ¿desaparece o hay que solicitar esa prescripción para que desaparezca esa deuda? Bueno, en este caso, realmente, si ya pasó el plazo y en este caso la autoridad tributaria, la SAT, no se percataron que se les pasó un contribuyente, pues realmente no es necesario que la empresa solicite, ¿verdad? Porque según la ley, media vez pasan los 4 años o vence el tiempo, pues ya realmente en este caso la SAT ya no puede hacer nada en contra de la empresa, accionar en contra de ella y obligarlos a que paguen porque el plazo ya venció. Lo único que se esperaría, o sea, la empresa puede solicitar que sería como llevar el fuego, ¿verdad? Nuevamente, decir, mire, nosotros nos quedamos sin pagar. Lógicamente, si hacen eso, pues la empresa está perdón, quizás la SAT ni siquiera se ha dado cuenta y lo que haría en este caso sería como, miren, vengan a fiscalizarme, ¿verdad? Entonces, realmente, para mí que no sería necesario y creo que de nada serviría decir a la SAT, mire, no pague estos impuestos, porque la SAT lo que va a pedir, uno va a decir, menos, quiero ver sus libros contables, o libro compras y ventas, libro caja, inventarios, y si la contabilidad no la lleva al día el pequeño contribuyente, pues la SAT va a aprovechar, bueno, perdí los impuestos, pero puedo ponerle multas posiblemente por no llevar sus libros al día, ¿sí? ¿Se recuerdan la tarea que les dejé de las infracciones tributarias? Ahí pues menciona, por ejemplo, la multa por no llevar los libros al día. Entonces, ahí la SAT podría aprovechar y decir, bueno, aquí me recupero, ¿verdad? Porque no tiene al día sus libros contables. Entonces, para mí realmente no valdría la pena hacer eso, ¿verdad? Porque la SAT, lógicamente, para cerrar el caso, va a pedir, pues, quiero ver su documentación o sus libros, ¿verdad? Por lo menos que sí lo tenga registrado. Y si los libros no están al día, tendríamos problema. Ahora, si todo va al día, pues no habría ningún problema, ¿verdad? Si no hay ninguna situación en la cual podríamos caer en que la SAT nos sancione, no hay ningún problema, ¿verdad? El hacer. Bueno,
¿Alguien que tenga otra duda o pregunta? Bueno, entonces vamos a entrar con el tema el ilícito tributario. Tenemos el título, la fecha de hoy, 10 de septiembre de 2021. Y vamos a ver acá entonces un concepto y definición punto y aparte, concepto y definición. A nivel doctrinario es definido como todo acto u omisión de un particular que trae como consecuencia dejar de hacer lo que la ley ordena. O efectuar lo que la misma prohíbe. Bueno, solamente les voy a compartir acá unos pensamientos. Lo tengo aquí en material de apoyo. Dice, nuestra ley tributaria, en forma similar a cómo se desarrolla la ley penal, regula una parte general y una parte especial para fijar las infracciones y sus correspondientes sanciones. La parte general se encuentra en el capítulo 1, artículos 68 al 83. En ella se encuentran los principios generales, así como se establecen las infracciones y el grado de responsabilidad en que pueden incurrir los contribuyentes. Luego dice, el licenciado López Velarde expone que el ilícito o infracción tributaria es un acto u omisión de un particular que trae como consecuencia dejar de hacer lo que la ley tributaria ordena o efectuar lo que la misma prohíbe.
el trataísta Héctor Villegas manifiesta que la infracción tributaria es la violación de las normas tributarias que establecen las obligaciones sustantivas y formales. Finalmente, pues vamos a ver el artículo 69. Finalmente, el artículo 69 del Código Tributario preceptúa que la infracción tributaria infracción tributaria es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal. Constituye infracción sancionable por la administración tributaria en la medida y con los alcances establecidos en este código. Y en otras leyes tributarias. Bueno, vamos a pasar al Código Tributario, entonces al artículo 69.
Aquí tenemos la sección segunda, infracciones tributarias, artículo 69. Entonces tenemos acá la definición, ¿verdad? Que nos da de infracciones tributarias. Dice toda acción u omisión, ¿sí? O sea, puede ser que el contribuyente actúe, haga, o también puede ser que no haga, ¿sí? Tanto hacer como no hacer. Acá donde dice u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción que sancionará la administración tributaria en tanto no constituya delito, falta sancionada conforme la legislación penal. Entonces acá estamos hablando ya en este tema, pues cuando estamos hablando del ilícito tributario, pues por un lado, digamos, podemos clasificar el ilícito tributario. Por un lado podría ser una simple infracción. Vamos a regresar acá. Voy a anotar aquí otra diapositiva. Vamos a anotar para que nos quede ahí. Clasificación del ilícito tributario. Clasificación del ilícito tributario. Y la primera clasificación sería, inciso A, infracciones. Y la otra clasificación ya sería un delito. Y ya vimos al inicio, ¿verdad? Lo que nos dice el Código Tributario sobre las infracciones y que lo tenemos pues contenido, como les decía, en el artículo 69. ¿Sí? Ahí leíamos lo que eran las infracciones tributarias. Y básicamente pues decía que era lo que básicamente, recuerden, tenemos un principio constitucional que uno puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Entonces, media vez, si hacemos lo que la ley no prohíbe, pues no vamos a cometer ninguna infracción. En materia tributaria, pues sí se pueden cometer infracciones que pueden ser errores, ¿verdad? Pueden ser errores que cometa una persona o empresa al registrar sus operaciones, ¿sí? Bueno, creo que, no sé si a todos están registrando su asistencia para que la registremos, ¿verdad? Entonces les decía, puede ser que sea una infracción y esas infracciones, pues lógicamente van a tener alguna multa, ¿verdad? Y ya ustedes pues hicieron un trabajo relacionado a las infracciones tributarias. Vimos las multas en las cuales recae una empresa o persona por no cumplir con pues ciertos deberes, ya sea en sustancia o en forma, ¿sí? Aquí la ley nos habla de requisitos sustanciales o formales. Entonces, cuando no se cumplen, pues podemos caer en una infracción. Pero cuando eso ya pasa a una simple infracción, a un simple error, puede ser un error voluntario o involuntario. ¿Sí? Cuando es involuntario se conoce por dolo, pero cuando ya lo hacemos a propósito, con el fin de estafar, engañar al fisco, pues ya podemos caer también en un delito. Y cuando caemos en un delito, que es el otro tema, ¿verdad? Que lo vamos a platicar más despacio la próxima, pues ahí ya caemos en un delito, que ahí sí ya es sancionado por el Código Penal. Ya eso, pues ya hablamos de sanciones y de que la persona puede ir a parar a la cárcel, ¿verdad? Entonces, sí es, en cierta manera, pues también un poquito delicado esto, ¿verdad? En cuanto a los impuestos, que si se hacen cosas ilegales, pues la persona puede ir a hacer una visita gratis a Pavolandia, ¿verdad? Entonces, sí es importante que ustedes conozcan, ¿verdad? Todo esto relacionado a los impuestos.
Y si desconocen algo, pues investigarlo, ¿verdad? Hoy tenemos la facilidad de internet para investigar cualquier tema de estos, ¿verdad? Bueno, chicos, nos quedamos acá. Yo creo que no les voy a dejar tarea. ¿No quieren tarea? Vamos a dejar descansar ahí. Hay unos conceptos que vamos a investigar, ¿sí? Para la próxima semana sobre lo que es infracciones, delitos, que no sé si yo se los doy o os pongo a investigar. Una de dos, pero bueno, vamos a ver ahí la próxima semana, ¿sí? Que descansen, bendiciones, se me cuidan. Feliz fin de semana, nos vemos. Nos vemos. Feliz fin de semana. Nos vemos. Nos vemos. Feliz día, profe. Bendiciones, chicos. Tareas atrasadas se ponen al día, por favor, si alguien está atrasado.